En los amplificadores de audio, en los equipos de audio, en las tarjetas electrónicas, de equipos eléctricos y electrónicos, vamos a encontrar un dispositivo que se llama transformador. Este dispositivo es de los elementos activos y resulta que es una combinación de dos o más inductores. De ahí que su nombre va a recibir el nombre de transformador. En las tarjetas electrónicas van a tener indicadores de esos transformadores y nos las van a dar con una letra T mayúscula de transformador, seguido de un número de identificación. ¿Pero qué es un transformador? Es un dispositivo eléctrico que aumenta, aísla o reduce la energía eléctrica. Es decir, que es un transformador elevador cuando le meto 10 voltios y me saca más de 10 voltios, desde 11 para arriba. A ese se le conoce como transformador elevador porque aumenta el voltaje. Luego, tenemos uno que aísla o reduce la energía eléctrica. Bien, vamos a hablar del que aísla. Este transformador, el voltaje que yo le meta es el mismo voltaje que me va a entregar. Algunos dirán, ¿qué sentido tiene? Si no le pongo transformador, de todas maneras voy a obtener el mismo voltaje. En el entendido en que el tomacorriente que nos proporciona el voltaje que alimenta nuestros equipos tiene un polo que se llama neutro y uno que se llama fase, así como también tiene el polo de tierra física. Resulta que cuando yo tengo que enfasar algunos equipos o conectar algunos equipos entre sí, más en el servicio cuando voy a utilizar un osciloscopio, entonces yo tengo que aislar esa polarización que tiene el tomacorriente. Porque resulta que en los equipos el polo del neutro va conectado a tierra chasis a través de una resistencia de alto valor. Y si yo invierto esa polaridad en alguno de los equipos, cuando vaya a realizar la medición con la punta de prueba del osciloscopio, voy a provocar un corto. Para eso se utiliza el transformador que aísla esa polaridad. Por eso se le conoce como transformador de igualación o de aislamiento. Después tenemos el transformador que va a reducir la energía eléctrica, es decir, que me va a proporcionar un voltaje menor al que yo le aplique. Ejemplo, si yo le aplico 120 voltios de corriente alterna a ese tipo de transformador, voy a obtener menos de 120 voltios y eso es normal porque será un transformador reductor. Entonces, la finalidad es que me proporcione un voltaje menor al que le estoy aplicando. Ahora, de esos transformadores existen de acuerdo a su tipo de núcleo. Ejemplo, si el núcleo del transformador es de ferrita, va a ser entonces un transformador de alta frecuencia. Y si el núcleo del transformador es de hierro, va a ser un transformador de baja frecuencia. Estos transformadores de baja frecuencia se utilizan en las fuentes de alimentación lineales de los amplificadores de audio, de los minicomponentes, de todos los aparatos de la generación anterior que tenían fuente de alimentación lineal o de baja frecuencia. Obviamente, estos son más grandes, son más pesados, tienen mayor pérdida de energía por calor, es decir, que los hacen poco eficientes.
Y los transformadores que tienen núcleo de ferrita, esos están en las fuentes de alimentación de todos los equipos de la nueva generación, porque todos los equipos de la nueva generación tienen un circuito llamado fuente de alimentación conmutada. Es decir, que esta trabaja a una alta frecuencia, por esa razón necesitan un transformador con núcleo de ferrita que sea de alta frecuencia. Aquí en la ilustración observamos algunos tipos de transformadores y todos los transformadores que están aquí son de baja frecuencia porque tienen el núcleo formado por varias láminas de hierro. Entonces, todas en su conjunto van a formar un núcleo de hierro y entonces eso me va a indicar que es un transformador de baja frecuencia. Puede ser elevador, puede ser reductor o puede ser de igualación o de aislamiento. Luego, vamos a tener también los transformadores de alta frecuencia, que son como estos que estamos observando en la ilustración. Son más pequeños, tienen menos alambre en sus espiras, obviamente es más grueso el alambre de sus espiras. Y en un diagrama podemos observar el símbolo del transformador. Aquí observamos que me representan la bobina del devanado primario y acá me representan las bobinas de los devanados secundarios. En el entendido de que donde entra el voltaje al transformador se le conoce como devanado primario. Y donde sale el voltaje del transformador se les conoce como devanados secundarios. Ahora, este es el símbolo de un transformador. Tiene un devanado primario y varios devanados secundarios. Cuando tengan las líneas continuas, como en este caso, significa que su núcleo es de hierro. Cuando estas líneas estén punteadas, entonces significa que el núcleo es de ferrita. Y en cuanto a símbolos, así vamos a diferenciar el transformador con núcleo de hierro de baja frecuencia y el transformador con núcleo de ferrita de alta frecuencia. En algunos manuales me van a mostrar unas vistas que se le llaman vistas de layouts, que significan salida de líneas, conexiones de líneas, algunos los conocen como pinouts. Y entonces esto se conoce de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí te dice que este es el punto B y este es el punto A. Y si observo el diagrama, observo que el punto A es una terminal del devanado primario y el punto B es la otra terminal del devanado primario. Significa entonces que aquí el devanado primario va a ir conectado desde el punto B hasta el punto A. Y entonces, ya identificando esto, yo aquí puedo hacer una medición. ¿Qué mediciones puedo hacer? Puedo medirle el voltaje que entra a este transformador de aquí, del punto A al punto B. Porque estos son las conexiones del primario, serían estos dos. Y luego, si yo quisiera medir el voltaje en las salidas o devanados secundarios, entonces aquí debo consultar la información. Y aquí te explico lo siguiente, mira. De la terminal C a la terminal D es un devanado. Si yo le mido de aquí a aquí, me va a sacar un voltaje. Pero de la terminal C a la terminal G es otro devanado. Y si yo le mido de aquí a aquí, me va a dar otro voltaje. Pero si yo le mido de D a G, también me va a dar otro voltaje porque este es otro devanado. Y así nosotros tenemos que ir analizando esa constitución y por esa razón cuando yo le mida entre todos estos puntos desde aquí hasta acá,
solo en estos, porque solo este es un grupo de devanados secundarios conectados entre sí, diferente a este otro grupo. Entonces, por ejemplo, este grupo de acá, si yo le mido de H a G, me va a dar un voltaje. Si le mido de H a I, me va a dar otro valor de voltaje. Si le mido de I a G, me va a dar otro valor de voltaje. Ahora, ¿qué valor de voltaje va a ser? No lo sabemos porque todos los transformadores son diferentes. ¿De qué depende el valor de voltaje que voy a tener en la salida? Depende del número de espiras que tenga la bobina, depende del calibre del alambre que tenga o que esté formando esas bobinas. Depende de la conexión que tengan las bobinas entre sí. De eso va a depender el valor de voltaje. Y ese voltaje se va a aprovechar de acuerdo a los circuitos que se vayan a alimentar con ese voltaje. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Para que entendamos un poco más, vamos a tomar como referencia este transformador. Este transformador que observamos aquí en esta ilustración es un transformador clásico que llegan a tener los equipos de audio portátiles. Por ejemplo, las radiograbadoras portátiles llegaban a tener este tipo de transformador. Insisto, de la tecnología anterior. Entonces, aquí este tipo de transformador funcionaba de la siguiente manera. Aquí los cables rojos, aquí estos dos cables rojos como son gruesos, esos cables están conectados al devanado primario del transformador, es decir, que estos dos cables rojos es como si fuera esta terminal y esta terminal de acá. Recuerden que a esa bobina se le conoce como devanado primario. Aquí lo vamos a anotar. Devanado primario. Así se le conoce a esta bobina, donde es la entrada, acá la vamos a anotar. Entrada de voltaje. Para que ya lo vayamos identificando, ya vayamos sabiendo bien cómo está aquí el asunto. Y entonces, como este es el devanado primario, aquí es donde voy a meter el voltaje de alimentación que viene del tomacorriente o del contacto. En este símbolo no me ponen el núcleo, pero puede ser núcleo, acuérdense, pueden ser dos líneas continuas y me representarían un núcleo de hierro que correspondería a este transformador de aquí. Recuerden, ese transformador me va a determinar que es un transformador de baja frecuencia porque este núcleo está formado por láminas de hierro. Es muy característica esta forma de este tipo de transformador. Bien, entonces eso es lo que corresponde al devanado primario y físicamente serían estos dos cables. Cuando no tiene cables puede tener terminales de conexión para soldar a la tarjeta. Ahora, ¿yo cómo puedo determinar si este no es el tipo de transformador que tiene mi aparato? ¿Cómo puedo determinar cuál es el primario? Bueno, en el entendido en que el primario es el que recibe el voltaje que viene proveniente del tomacorriente, entonces voy a hacer el seguimiento de las conexiones desde el tomacorriente y a la bobina que llegue, esa va a ser el devanado primario, tanto en transformadores de baja frecuencia como en transformadores de alta frecuencia. Entonces ya determiné el primario. Ahora, las otras conexiones van a resultar siendo los devanados secundarios, es decir, estos que están aquí. Entonces aquí lo vamos a anotar. Vamos a anotarle aquí que este es el devanado secundario. Es decir, que sería
la salida de voltaje. Ahora, una cosa es el voltaje y otra, muy diferente, la intensidad de corriente. Por esa razón vas a tener transformadores que saquen el mismo valor de voltaje, pero sean de diferente tamaño. El tamaño en este tipo de transformadores te determina la intensidad de corriente que pueden proporcionar. Es decir, que si yo tengo este transformador, por mencionar un ejemplo, imaginemos que este tamaño de transformador me va a proporcionar 12 voltios a 2 amperes. Puedo tener otro transformador de forma similar que sea más grande, que sea el doble de grande y que me saque los mismos 12 voltios. ¿Cuál es la diferencia? Que el más grande me va a proporcionar 4 amperes. Si este, que es más pequeño, me proporciona 2, el otro más grande me va a proporcionar 4 amperes. En razón de que los circuitos que le conectemos ahí, que las cargas que le conectemos ahí, van a necesitar diferente intensidad de corriente para que la consuman y puedan realizar un trabajo. Entonces, el tamaño sí nos determina la intensidad de corriente que nos van a poder proporcionar independientemente del voltaje. Ahora, si a este devanado que nada más tiene 2 terminales, le colocamos una derivación, por ejemplo, de aquí, le hacemos una conexión ahí, que sea esa derivación. A esta derivación la vamos a conocer como TAP, así como se escucha, TAP, que será la derivación. ¿Y por qué te menciono esto? Porque si yo hago una medición que vaya, aquí la vamos a poner, si yo hago una medición que vaya de aquí a aquí, y que esa medición me dé un ejemplo muy clásico, que me dé 12 voltios, cuando yo haga otra medición que vaya de aquí a acá, también me va a dar 12 voltios, porque esos devanados van a ser simétricos. Pero si ahora yo mido ese voltaje de aquí hasta acá, si yo mido este voltaje desde aquí hasta acá, entonces ese voltaje va a ser de 24, y lo vamos a anotar. Este voltaje va a ser de 24 voltios, es decir, el doble. Por eso esta se le conoce como derivación o derivación central. Derivación central. Entonces, si de los extremos me da 24 voltios, entonces cuando yo mida de cualquier extremo al centro, me va a dar la mitad. Serían 12 voltios. Ahora, dentro de las pruebas que se le llegan a hacer a esos transformadores, justamente es esta y se le conoce como prueba de voltaje. Si yo quiero comprobar si un transformador está funcionando, lo primero que tengo que hacer es medir
el voltaje de entrada en las terminales de conexión del devanado primario del transformador. Y ahí me debe de dar el voltaje nominal, que sería 117 volts de corriente alterna, que vienen del tomacorriente. Pero, ¿qué sucede si la bobina primaria está abierta, está desconectada, está desoldada? Sucede que puede ser que aunque tenga voltaje en las terminales de conexión del devanado primario, no va a tener voltaje en el secundario, porque esta bobina está desconectada. Desconectada, cuando digo desconectada, me refiero a que puede estar rota por alguna caída. Que alguna soldadura se haya fracturado y ya deja de hacer contacto. O que se haya quemado. Entonces, aunque le midamos aquí en la entrada el voltaje, no va a tener salida aquí. Ahora, también debo mencionarte que los transformadores, algunos de manera interna, van a tener un fusible aquí, ahí. Van a tener un fusible internamente aquí adentro del transformador. No es muy visible. Aquí adentro lo van a tener. Por eso es importante que sepamos identificar, primero, si está bien o está mal un transformador. Si un transformador está mal, es decir, que tenemos el voltaje en la entrada, pero no en la salida, entonces ya tendremos que verificar primero que no haya falsos contactos. Porque como estos transformadores son pesados y en lugar de tener cables tienen terminales de conexión que van insertadas directamente a la tarjeta, entonces las caídas provocan fracturas de esas soldaduras y tenemos que corregir primero esas soldaduras. Si aún y con todo eso que ya corregimos está mal, entonces sí ya tenemos que desmontarlo y tenemos que verificar que en el primario tenga su fusible. Si tiene fusible, lo más probable es que esté fundido, dañado. Y entonces se puede reparar porque no son comerciales. Y en otra explicación te voy a indicar cómo es que se repara ese fusible que no es comercial. Insisto, reparar, que no es lo mismo puentear. Cualquiera que no sepa anda puenteando fusibles. Nosotros tenemos prohibido puentear fusibles. Yo les voy a enseñar en otra explicación cómo se reparan esos fusibles. Hay personas que dicen que no es posible reparar fusibles, pues porque no lo saben, pero aquí lo vamos a aprender. Muy bien. Esta es una prueba de voltaje, la que se le va a hacer a este transformador. Ahora, lo expliqué aquí en el símbolo. Ahora te lo explico acá en la forma física. Entonces, si le vamos a medir el voltaje al primario del transformador, entonces esa medición yo se la voy a tener que hacer aquí, de aquí a acá, en estas conexiones. Aquí le voy a poner el ohmmetro, perdón, el voltímetro de corriente alterna, aquí, ahí se lo voy a poner. El voltímetro de corriente alterna. Obviamente que lo voy a conectar al tomacorriente y le voy a medir ahí. Y debo de tener el promedio o el voltaje nominal, que es de 117 voltios de corriente alterna. Luego, yo necesito medir el voltaje en la salida. Observen cómo este es el cable de un extremo y este es el cable de otro extremo. Probablemente ustedes no alcancen a detectar lo que yo sí puedo ver porque estoy viendo la imagen de manera directa y muy cerca y con una pantalla amplia. Pero aquí en el secundario, los cables de los extremos son del mismo color.
y la derivación es de un color distinto. Aquí, este que es del extremo y este son color café. Y el del centro es color negro. Entonces aquí yo voy a verificar ese voltaje. Voy a tomar mi voltímetro de corriente alterna. Aquí, mi voltímetro de corriente alterna. Y le voy a medir en los extremos de ese devanado secundario. Aquí. Que sería de aquí a acá. Y me debe de dar esos 24 voltios. Entonces, si yo le mido aquí en el primario y le mido en el secundario y me da los 24 voltios, por default me va a dar el voltaje cuando yo mida de cualquier extremo, es decir, de aquí o de acá, a la derivación central. En este tipo de transformadores era muy poco probable que el secundario se dañara, en razón de que estos transformadores son de reductores. Es decir, que les llegaba a 117 volts y me proporcionaban menos voltaje de esos 117. Normalmente, los voltajes que llegaban a sacar esos transformadores iban desde 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 o 70 voltios. Esos eran los voltajes que proporcionaban esos transformadores para alimentar a diferentes equipos. No crean que los transformadores sacaban todos esos voltajes, no. Sacaban cualquiera de esos voltajes que necesitaran los circuitos que tenían que alimentar esos transformadores. Entonces, en ese entendido, lográbamos o incluso aplicábamos una segunda prueba, que era la prueba de resistencia. ¿Y cómo era esa prueba de resistencia? Miren, en esa prueba de resistencia desconectamos la clavija del tomacorriente, a eso se le llama desenergizar el equipo. Desconectamos la clavija del tomacorriente y entonces le medimos el valor resistivo del devanado primario, de aquí a aquí. Aquí le apuntamos. Medición de resistencia. Es esta. La medición de resistencia. Que iba del devanado primario, es decir, que yo acá igual le conectaba el ómetro. Aquí tenemos el ómetro. Se lo conectaba de aquí acá. Ahí estaba conectado el ómetro. Y me daba un valor resistivo alto. No todos los transformadores me daban el mismo valor resistivo. Ese valor variaba, podría ser 30, 50, 60, 80 ohms. Y cuando yo le medía ese valor resistivo de extremo a extremo, me daba un valor resistivo mucho más bajo. Es decir, que si yo acá lo ponía, vamos a ponerle aquí. Si yo ponía el ómetro aquí tenemos el ómetro. Si yo lo conectaba de extremo a extremo, de aquí a acá,
entonces me iba a dar un valor resistivo mucho más bajo que en el devanado primario. Ahora, obviamente que si también yo le medía la derivación, pues también de aquí, de un extremo a la derivación, pues también me iba a dar un valor resistivo. Y de la derivación al otro extremo también me va a dar un valor resistivo. Obviamente la mitad de lo que me dé de extremo a extremo. Ahora, aquí, ¿cuál era la ventaja de hacer una prueba de resistencia? Que era muy fácil determinar si esta bobina primaria o devanado primario estaba en buen estado o no. Normalmente cuando un devanado primario estaba dañado, estaba abierto por una sobrecarga. Y entonces cuando le medíamos el valor resistivo aquí en las terminales del primario, pues me daba out limit o fuera de límite. Ajá. Y entonces cuando eso sucedía, entonces ya desmontábamos el transformador y le empezábamos a buscar acá, aquí adentro, empezábamos a abrir por capas los aislantes, a buscar un fusible interno. Y ese fusible interno, en la mayoría de las ocasiones, estaba dañado y se tendría que reemplazar o se tenía que reparar. Y así es como nosotros tenemos que identificar un transformador, así es como nosotros tenemos que validar su funcionamiento haciendo las pruebas de resistencia y de voltaje.